Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien en sus casitas ahí como siempre, calentito y disfrutando de una nueva clase más el día de hoy. Para el día de hoy, como les decía, tenemos que tener nuestras pesitas, que por ahí las tengo. Vamos a ocupar las pesitas y la silla, nada más que eso, ¿ya? Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio de flexibilidad y un poquito de ejercicio de fuerza. Nada más que eso, como siempre, ustedes saben que comenzamos con nuestra movilidad articular, luego la activación y después ya nos vamos a tomar asiento para comenzar con la parte más gruesa y más dura de la clase. Recuerden venir a buscar sus bandas elásticas, y hay algunos que las han venido a retirar. Ya, traten de venir lo antes posible para que la podamos integrarla ya en las clases y hacer, no sé, a lo mejor una clase entera solamente con ejercicios enfocados a usar la banda elástica. ¿Ya? Esa es la idea. Los que no, algunos también me avisaron que no podían venir a buscarla. Yo se las voy a ir a dejar el viernes posiblemente, que ahí tengo más tiempo. Entonces el viernes se las voy a ir a dejar. Ahí vamos a coordinar. Otro que no pueda, que no iba tan lejos, me avisa también si no puede venir a buscarlo. Acuérdense que está la posibilidad de mandar a otra persona también a buscarla. O pedirle a algún miembro del grupo que también pueda venir a buscarla y que a lo mejor iba cerca de su casa, que se las pasa a dejar. La idea es que todos tengan sus implementos en las casas para que puedan trabajar bien. También yo sé que hay algunos que tienen más de una o van a tener más de una. Si pueden, también pónganse de acuerdo con alguien que ustedes saben que no tiene y que participa de las clases. A lo mejor se la pueden prestar solamente. Después ya cuando pase todo esto, se las devuelven, aunque ustedes saben que aquí en el polideportivo tenemos hartas bandas elásticas para que todos trabajen. Pero la idea es que ahora se dediquen a aprender cada ejercicio de los que estamos realizando aquí en la clase y ustedes los puedan desarrollar después en sus casas. Sobre todo en los meses de enero, febrero, marzo, diciembre también, que no tenemos clases. Y se hagan un horario, sean responsables con ustedes, con la práctica de actividad física y puedan realizar, no sé, se comprometan con entrenar 3 veces a la semana. No, 2 veces a la semana igual es poquito. O 4 veces a la semana, ya que los de ustedes son ejercicios bien de bajo impacto, pero sí que sirven, a lo mejor energéticamente son para una persona común y corriente muy de bajo impacto, pero para ustedes sí el impacto que les causa es muy importante, ya que los está ayudando a mantenerse bien, a mantenerse saludables, a mantenerse activos, independientes y no autovalentes, sino dependientes de otras personas o con alguna discapacidad física, ya sea por alguna caída o por otro accidente que hayan tenido, ¿ya? Ustedes saben que tienen que ser conscientes de eso, conscientes de los beneficios de la práctica deportiva, de la práctica deportiva sistemática y no una vez a la semana, no todas la semana, una vez, no. La idea es que se haga algo diario, a lo mejor un hábito diario. A lo mejor cuando ustedes se levantan, realicen los ejercicios de elongación o algún tipo de una caminata, pero y durante la semana ya se dediquen a hacer, o sea, 3 veces a la semana más o menos se dediquen a hacer ejercicio 1 hora o media hora todos los días. Sería excelente si lo pudieran hacer así. Ya, ahora comenzamos con la clase. Primero, movilidad articular. Comienza con el cuellito en péndulo. Vamos, mueva su cuellito en péndulo. De un lado al otro. Relaje ese cuello. Sienta el peso de la cabeza en el cuello. Que la cabeza lleva que la cabeza va de un lado al otro. Suelten. Vamos, vuelvo al centro. Giro hacia un lado, hacia el otro. Aprendan a diferenciar los dolores que pueda tener su cuerpo o que pueda presentar frente a la práctica deportiva, frente al ejercicio. Puede ser que posiblemente me cueste un poquito, sea el dolor muscular, a causa, no sé, que dormí mal o a causa que tengo una tortícolis y que tengo otra cosa, tengo alguna artrosis. Vamos, cabecita al frente, voy arriba y abajo. Y al dolor que le produce netamente el ejercicio, porque se está sobreexigiendo demasiado por algún otro motivo. Tienen que estar ustedes pendientes de su cuerpo, conocerlo, para poder saber hasta dónde pueden llegar.
Porque si no, a lo mejor van a exigir demasiado y decir, no, el dolor es muscular. Y al final no, y se lesionan. Vuelvo al centro, cabecita. La dejo caer de un lado al otro. Vamos. Hágalo a su ritmo, recuerde siempre eso. No sé si a ustedes les pasa de repente, a mí me pasa, que siento que si estiro un poco más el músculo, me voy a lesionar. Entonces ustedes también tienen que saber hasta dónde poder elongar los músculos del cuello para estar bien, que sea una elongación sana, no que les vaya a producir dolor excesivo. Vamos. Vuelvo al centro, hombritos arriba y abajo. Manito en el hombro. Bien grande. Cambiamos. Bien grande. Traten de no hacerlo ahí cortito. Traten de hacerlo lento a lo mejor. Pero grande. Esfuércense lo más que puedan. Den siempre lo mejor de ustedes. Vamos, cambiamos hacia atrás. Hoy día con los ejercicios vamos a estimular harto la concentración, la coordinación, la flexibilidad, la fuerza. Cambio. Vamos, muñequitas. Ahí sí. Muñequita, muñequita. Vamos, un movimiento hacia un lado, solamente de la muñeca. Vamos ahora hacia afuera. Traten de anular las otras articulaciones. El codo, el hombro. Abro y cierro deditos. Vamos, mueva, 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 suelte. Uno por uno, uno por uno. Vamos moviendo. Moviliza esa cadera de un lado al otro. Al otro lado. Mueva atrás y adelante. Vaya de un lado al otro. Saque la cadera al lado. Eso es lo importante del ejercicio, que saque la cadera al lado. No que el tronco vaya de un lado al otro, sino que saque cadera al lado. Vamos, rodilla. Nos vamos ahora con las rodillitas hacia un lado. Vamos al otro.
Vamos, tobillo. Hacia adentro. Vamos, gire, gire, aguante ese equilibrio ahí. Cambiamos el otro pie, vamos primero hacia adentro. ¿Quieres saber aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción. Vamos, cambiamos de pie ahora hacia afuera. Cambio. Vamos, tren superior, vamos a empezar con la activación. Más adelante podemos empezar a realizar ejercicios coordinativos de tren superior con tren inferior. Ya, ustedes a lo mejor lo miran así, muy a huevo, este tipo de movimientos, de ejercicios, de activaciones, pero la verdad son muy importantes en el proceso. O sea, en el cerebro ocurren procesos cognitivos muy importantes para poder coordinar las manos con los pies, por ejemplo. Entonces no es algo tan sencillo. Vamos, bajamos las manitos, levantamos esas piernas, levante rodilla. Brazo, volvemos, posición anterior. Subo y vuelvo a esta posición, brazo en L, no bajan. Suba lo más que pueda. Si llego hasta aquí, hasta ahí llego. Ya, pero no se esfuercen más, ya, sino que realicen bien el ejercicio. Vamos. Descansa brazo. Vamos, de un lado al otro. Gire la cabeza con el cuerpo y la cadera que avienta hacia adelante. Manito en la cintura, arriba. Bum, 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 bum. Si necesita algo de apoyo al lado, puede ponerse cerquita de una pared. Se apoya y ahí realiza el ejercicio. O al lado de una silla, al lado de un sillón, de una mesa. Ustedes ya eso lo saben. Brazo adelante. Y ahora vamos a empezar a coordinar brazos y pies. Ya, bracitos quedan en el hombro. Vamos a ir al lado. Y mezclamos el movimiento con los brazos. Vamos, bracitos, coordine a su ritmo. Ya sabe el movimiento
Coordínelo usted. Muy bien. Vamos, pie adelante. Y estiro brazos adelante. Abro manitos. Vamos, siga, siga, siga. Ahora, manito en la cintura. Ustedes ven que estamos con un pie adelante y el otro vuelve, ¿cierto? Entonces vamos a coordinar. Cuando el pie derecho va adelante, brazo izquierdo sale adelante también y viceversa. ¿Ya? Concéntrense en ustedes, concéntrense en su cuerpo. Voy. Sale adelante. Pie derecho, brazo izquierdo. Vamos. Espérate, traten de hacerlo. No se queden en su casa y... Ay, pucha, no puedo. Salen los dos del mismo lado. No puedo, no. Comience. Pie izquierdo, mano derecha. Y ahí toma el ritmo y empieza de a poquito. Quédese en el puesto, párese. Si no puede hacerlo, quédese quieto ahí y vea ya. Este es mi pie derecho, mi brazo izquierdo. Van a salir los dos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Sale, vuelve. Sale, vuelve. Sale, vuelve. Concéntrese en usted, concéntrese en su cuerpo. Vamos. Estiro adelante el brazo junto con el pie. Bien. Súper bien. Ahora vamos a continuar el movimiento, pero ahora el brazo va a ir arriba. Vamos a seguir con lo mismo. Ustedes esperen que yo explique y lo haga y después ustedes incorporan el movimiento. Repetir varias veces. Así que no se preocupen, vamos. Y este movimiento arriba, realícenlo igual que el anterior. A ver, pie y mano. 1, 2, 3. Vamos. De a poquito. Vamos. Quedo ahí en el puesto, marcho un poquito. Activo. Vamos, 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 activando ese cuerpo. Va a ir pie al lado. Cada vez que abro un pie, abro el brazo del mismo lado. Si abro, separo pie derecho, abro brazo derecho. ¿Ya? Primero, coordine el movimiento de pie. Comience cuando ustedes se sientan seguros. Vamos, eso, coordinación. Cuando usted se sienta seguro, abre el pie. Esto también se puede hacer sentado, ¿ah? Estoy sentadito y muevo mis pies y mis brazos. Vamos a cambiar para que usted siga con el movimiento. Me escucha nada más a mí. Vamos a hacer 2 por lado. ¿Ya? Comienzo yo primero y después ustedes ahí están mirando y como se sientan seguros, comienzan. ¿Ya? Yo al menos comienzo. 2 por lado. Ahí espero que en sus casitas se les esté resultando fácil realizar estos ejercicios de coordinación para ir activando ya un poquito más el cuerpo y prepararlo para el ejercicio. Quedó. Marché.
Levanto pie, levanto el talón, la punta de pie se mantiene en el piso. Vamos, suba, suba. Vamos, manito. Toca hombro. Vamos, busque su ritmo de ejecución del ejercicio. Si lo hace un poquito más lento, no se preocupe. Lo importante es que lo está haciendo en su casa, que intente. Trate, trate, trate. Porque si se quedan con el no puedo, no van a poder nunca. Vamos. Alternamos el movimiento. Coordine, coordine. Aquí es lo mismo que si fuera caminando. El mismo movimiento que ir caminando, pero con la diferencia que el brazo sube al hombro. Estiramos el codo. Siga, siga, siga. Quedó. Nos vamos a desplazar al lado en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Vamos, muévase, muévase. Eso, muy bien. Cuando llegue ahí al punto, al 4, una palmada. Es un aplauso ahí. Siga, 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 siga con ganas. Vamos a avanzar en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quede ahí. Vamos. Estiro brazos hacia el lado. Sube el brazo. Vamos, vuelve al frente. Suba. Quedan los bracitos en la cintura. Vamos, pie al glúteo. Incorporamos los brazos. Siga, siga, siga. Levanta esos pies lo más que pueda. Lo puede hacer apoyado en una silla, si le cuesta la estabilidad, y lleva solamente las rodillas. Lo doble. Comencemos. También lo puede hacer en una silla. Se apoya en la silla, llevan de la mesa y lleva las piernitas al glúteo, el talón al glúteo. Última. Queda ahí. Vamos a ir adelante y atrás en
tiempos. Comenzamos con la derecha. Miren cómo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Es adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Inténtenlo a su ritmo. De a poco van a, después apurando el paso un poquito, pero empiecen lento. Vamos, mantengo ahí. Es adelante, adelante, atrás, atrás. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Igual que ir caminando. Vamos, mantenga ahí el paso. Siga, siga, siga. No se quede quieta ni quieto sin hacer nada ahí. Inténtelo, inténtelo. Avanza y atrás. Y ahora le ponemos un poquito más de movimiento. Dejamos un poco más los brazos del cuerpo y movemos la cadera. Eso, vamos, vamos, vamos. Mantenga el paso, aprendas el paso. Domínelo. Quedo ahí, descanse un poquito. Si quiere, tome agüita para cuando quiera. Prepare, paso atrás. Vamos, topecito atrás. Bracitos estirados ahora. Lleve su punta de pie atrás. Y coordine. Cada vez que va atrás, sube los brazos al hombro. Concéntrese en usted. Vamos, vamos, vamos. Aunque empiece lento, no se preocupe. Si lo estoy aquí y puedo hacerlo lentito, no se preocupe. Siga, siga, siga. Aunque sea lentito. Después de a poco se va apurando el paso. Hágalo a su ritmo. Eso. Muy bien, muy bien. Mantenga ahí. Acuérdese que los pasos lo hacemos largo, largo, largo. Repetimos hartas veces el mismo paso para que ustedes lo dominen en sus casas y puedan realizarlo. Vamos. Quedo ahí. Marchen el puesto. Ahora en este momento, si quiere, tome agüita. Yo voy a tomar un poquito, aunque ya nos queda poquitito. Muy bien, llevamos harto rato ya moviéndonos. Vamos, bracito. Mismo movimiento con el que comenzamos. Cada vez que abro voy a llevar un pie al lado. Cualquiera, el que ustedes quieran, con el que se sientan más seguros de comenzar. Ahí, vuelvo. Vuelvo. Yo sé que duelen un poquito los hombros. Pero tratemos, vamos. La idea es que lo hagan después rapidito, los que puedan. Avanzan un poquito más al siguiente nivel y lo hacen más rápido. Lo que les cueste un poquito más la coordinación, lo hacemos más lento. Si puede, apuren. Descansa esos brazos. Separo. Separo y cruzo. Vamos. Cada vez debería costar un poquito menos ya los ejercicios de coordinación. Primero estamos aquí. Cruzando, mismo pie, mismo brazo se mueve, pero con la diferencia que cruza el cuerpo, el brazo, y el pie se abre, se separa y el brazo cruza.
Aquí vamos y ustedes si quieren estiran. Muy bien. Terminamos nuestra primera parte. Terminamos ya nuestra activación. Vayan a buscar su sillita, su silla, sus botellas con agüita, sus botellas con arena. Hidrátense. Tomen agüita. No se apuren, no corran. Yo aquí los espero. Aquí ya tengo mis pesitas listas para trabajar hoy día con ustedes. Así que no se apuren, como yo les digo, no vayan corriendo, buscar ni vayan rápido, ni oye, apúrate 3 metros. No se apuren. Descansen por mientras, hidrátense, tomen agüita, no mate, agüita. Para comer segunda parte ya, la que yo le dije que vamos a estimular un poco las articulaciones, vamos a trabajar un poquito el rango articular, a ver qué tal comandamos. También vamos a trabajar un poquito la fuerza, vamos a hacer ejercicios de fuerza. Mientras descansa el tren superior, vamos a trabajar el tren inferior. La idea, ustedes saben que estamos tratando de trabajar harta fuerza para ir mejorando nuestro equilibrio, para ir mejorando nuestros músculos estabilizadores de la cadera, para ir evitando caídas, para que cada día ustedes tengan menos riesgo de sufrir alguna caída, ya. Sobre todo los que han caído últimamente, traten de realizar estos ejercicios. Yo sé que a veces están los dos que tenemos malos ahí, están con el bracito malo. Ejercicios de pierna, ejercicios de movilidad, los pueden realizar. Esfuércense para que puedan salir adelante, para que puedan ir mejorando, para que no vuelva a suceder lo mismo que les pasó. Y el resto, esfuércese para que no les suceda. Algunos, no, si yo estoy bien. Pero no sé si les ha pasado que ustedes dicen, no, si estoy bien, estoy súper bien. Y de repente, ya no puedo hacer esto que podía hacer antes. Entonces ahí es donde se tienen que preocupar. A veces se va nuestro cuerpo dejando estar ahí tanto tiempo que a veces uno no se da cuenta de las cualidades físicas que va perdiendo. A veces, no sé, pues el tarrito café está ahí arriba en la despensa, la servilleta ahí arriba en la despensa. Acaba sin ningún problema. Me empezó a costar y después ya no la iba dejando arriba, un poquito más abajo. Y tengo todo a mano, todo aquí, cerquita, donde no tenga que hacer demasiado esfuerzo. Y la idea es que no. La idea es que siga pudiendo sacar las cosas que tengo arriba sin ninguna complicación. ¿Qué pasa eso? Se va cortando su rango articular. Ya el brazo no sube arriba, ya el brazo llega hasta aquí, ya no se puede. Entonces son las cosas que después ustedes ya van necesitando ayuda del resto de las personas que viven con ustedes. Y ahí cuando empieza la dependencia, cuando empiezan a tener dependencia de la hija, de la nieta, de la persona que tengan al lado, empiezan a depender de otra persona y la idea es que ustedes sean autovalentes. Yo creo que ahora ya dimos tiempo suficiente para comenzar con dimos tiempo suficiente para que ustedes vayan a buscar sus implementos, los tengan a mano. Acuérdense que si tienen por ahí una botellita, llénenlas con agua nomás. Si tienen una botella, no importa. Vamos a tratar de ir modificando el ejercicio, aunque ustedes son súper responsables. Y yo cada vez que les digo que tengan las cosas, ahí están. ¿Ya? Vamos a poner una botellita en cada pierna. La vamos a sujetar livianita en las manos. O sea, que la mano no haga la fuerza de sostener la botella o el peso que ustedes tengan en sus manos. Sí, sea la pierna la que sostiene el peso, ¿ya? Voy a dejar mi botellita con agua aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la pierna voy a levantarla el peso que tenga aquí. No tengo la botella, si me complica la botella me puedo poner un librito que sea pesado, un kilito de arroz, que el kilito de arroz es más moldeable, un kilito de azúcar. Vayan a... no se preocupen. Ténganlo a mano, a lo mejor la botella puede ser porque se les resbala. En este rato que estoy yo aquí hablando, ustedes vayan a buscar su kilo de arroz, su kilo de azúcar o lo que quieran, con lo que quieran trabajar y lo ponen acá. Hay algunos que tienen mancuerna en su casa, la mancuerna igual es bien cómoda porque es más finita y es más gruesa. Se puede poner en las piernas, pero vayan viendo el peso que tienen, cómo lo trabajan, si no les es cómodo.
La idea es que tengan un peso que sí puedan levantar con la pierna, pero que acuérdense que no les produce. Por lo general vamos a hacer 7 repeticiones, entonces tiene que ser un peso que les permita realizar todas esas repeticiones. ¿Ya? Vamos a comenzar. Vamos a hacer 10 con una pierna. 1, 2, 3. Ahí se ve mejor. 4, 5. Si se dan cuenta, mi mano está sobre el peso. No lo está sujetando. Está sobre el peso. Mi pierna es la que hace la fuerza para levantar y para bajar ese peso. ¿Ya? Acuérdense que mientras yo les estoy explicando, ustedes siguen haciendo el ejercicio. Otra cosa importante, si ya me pesa como demasiado, tengo que estar modificando mi postura para poder realizar el ejercicio, ya no. Haga las repeticiones que le queden bien solamente. Vamos, arriba. Ustedes saben que yo siempre les digo que acá yo no estoy en sus casas para verlos cómo están realizando el ejercicio. Si quieren, apóyense en la sillita atrás también. Entonces yo no sé con qué peso están trabajando. Si tienen algo muy pesadito que les cuesta un poco, hagan menos, a lo mejor hagan 6. Ya. Y se dan cuenta, mi mano está aquí solamente apoyando el peso para que no se me mueva, no se me venga sobre mí ni se me vaya hacia adelante. Pero el kilito creo que van a andar súper bien. Vamos arriba. O 1 kilo de azúcar, cambiamos de pierna. Van a andar súper bien con eso porque es más moldeable, entonces se acomoda la forma de la pierna. Vamos, cambio la otra pierna. ¿Quieres tocar la guitarra? ¿O me quieres tocar a mí? Vamos, siga, vaya con sus repeticiones. Últimas con 10 con cada pierna. Acuérdese que si es muy pesado el peso que usted tiene o le complica demasiado, haga menos. No, perdón, pues ustedes saben que en este tiempo a mí me empieza ya la alergia y no me abandona hasta que se van ya todo el polen. Vamos, cambiamos. Muy bien. Descansen un poquitito, terminamos ya. Una botellita o un pesito, el otro sí que lo dejo ahí. Va de la cabeza. Ustedes se van a preocupar de sujetar el brazo aquí, que no se les vaya hacia adelante. Ahí, y voy a ir arriba, hacia el techo. Voy a levantarlo, va a ir hacia el techo mi brazo. Ahí sí me veo más sentada que estuviera en charri de la silla. Vamos. Voy a ir arriba. Ya vamos a hacer 7 por brazo. Si usted siente que su peso es muy pesadito, haga unas 5. Vamos. 1, 2. Es como que la botella fuera hacia la espalda y luego hacia el techo. Llevamos 6, 7, bajo, hacemos el cambio, lentito nomás, voy arriba y estiro nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Traten de evitar abrir el hombro, separar el codo, perdón, y estar aquí. Traten de cerrar el codo. Y ahí voy arriba. Vamos, cambio. Lentito el cambio. Mientras descansa el otro brazo. Vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Estoy acostumbrada a hacer día 12, que cuando son 7 se me va. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baje el brazo, descansa un poquito si quiere. Nos quedan las últimas 7 por brazo. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajo. Cambiamos. Arriba, vamos. 1, aquí sí puede tocar también su tríceps. A ver si tiene la mano ahí. Lo toca aquí, cómo trabaja el tríceps, cómo hace fuerza. Cómo se esfuerza para poder llevar ese pesito arriba. Cómo se tensa y cómo se relaja el tríceps. Muy bien. Vamos a poner los pesitos a los costados y nos vamos a levantar 10 veces. Vamos a levantar el peso de nuestro cuerpo y además estos pesitos extra. ¿Ya? Vamos arriba. 1, 2, 3. Vuelvo a mi posición inicial. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, si a usted le cuesta, descanse. Si le cuesta mucho ponerse de pie solito, puede apoyarse de otra silla. Si tiene un burrito, una silla, haga las repeticiones que le acomodan, las que pueda realizar de buena forma. Se apoya de una silla, puede estar adelante suyo y se apoya y sube. La idea es realizar este ejercicio hartas veces, ir ganando fuerza muscular en las piernas y así no vaya a realizar unas 50, claro, sin descanso. Realiza unas repeticiones similares a las que hacemos nosotros, unos 3 de 7 y va descansando para ir ganando fuerza en las piernas. Después de a poco se va a ir dando cuenta que es más fácil ponerse de pie que antes, que cada vez requiere de menos esfuerzo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, descansamos otro poquito, tomando agüita. Descansé. Nos toca la última y cambiamos de ejercicio. Vamos, arriba, 10 más. 1. Pónganse las piernas separadas, al ancho de sus caderas, al ancho de la pata de la silla, un poquitito más adentro. Vamos poniéndose de pie.
lost control. That's right, let's rock and roll. Bring it down and down to the flow. On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, 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 go. Vamos, 9. Nos queda la última. 10. Excelente. Descansa un poquitito. Ahora vamos a los bracitos nuevamente. Desde aquí arriba. Ya, vamos a hacer 7 por brazo. Vamos, de aquí es bajito. El otro día lo hacemos dar más arriba. Bajito, el brazo pegado al cuerpo, a la costilla. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre va a ir de forma horizontal. 6, 7. Descanse. Siguiente, el otro brazo. 1, 2. Igual, levanta hasta donde pueda. 3. Lo ideal es llegar hasta arriba, pero si no, siga hasta ahí mantenga. 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de brazo. Descansa el otro sobre la piernita aquí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Última vuelta. Vamos, cambiamos de brazo. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansen. Muy bien, ahora vamos a dedicarnos a estirar un poquito el cuerpo, a elongar, a que se estiren todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿ya? O la mayoría, los que se pueden. Vamos. Manito izquierda, derecha sobre la orejita contraria y vamos a acercar. Vamos a hacer la elongación un poquito más extensa que otras veces. Suelto suavecito la mano. Deja de ejercer presión sobre la cabeza y ahí la cabeza vuelve a su lugar. Aquí acerco la orejita lo más que pueda al hombro y viene la mano y me ayuda con el peso un poquitito más. Suelto suavecito. Vamos. Usamos los deditos. Va la nuca. De ahí con los bracitos va a hacer como la barbilla, el pecho. Sin doblar la columna. Vamos, la espaldita no se flexa, sino que solamente el cuellito. Suelto primero las manos, dejan de ejercer presión sobre la cabeza y la cabeza sube. Vamos, estiro, muestro mi palmita de la mano. Con la otra me apoyo, tiro. Mantenga ahí la posición. Suelto.
Suelto. Cambiamos, manito mirando hacia abajo. La palma mira hacia mí. Brazo, no va aquí doblado el codo, va derechito el codo. Y con la otra manito me ayudo a estirar la articulación de la muñeca. Vuelvo, la mano deja ejercer fuerza y ahí la otra vuelve a su posición. Cambiamos. Vamos, adentro. Suelto, entrelazamos los deditos y ahí estiro las manos adelante lo más que puedan. Acuérdense, los hombros van adentro. Deditos estirados, estirados. Suelto, suavecito, abrazo, brazo, vuelven a la posición, van atrás. Atrás. Ustedes mantengan su postura sentadito en la silla bien. Juntamos las manitos. Acerco el tronco hacia las piernas y levanto los brazos lo más que pueda. Mantengo ahí. Suelto los brazos primero, bajo, luego los suelto. Ahora vuelve el tronco arriba. Vamos, cruzan. Estiro. Suelto un poquito. Vamos, el otro. Acérquelo con fuerza a su cuerpo. Acuérdense la fuerza que no les produzca dolor. Vamos, suelto. Nos tomamos de la parte de atrás de la silla, este ejercicio lo saben. Vamos hacia adelante, la cabeza, mirando el piso. Estiro lo más que puedo. Vamos, vuelvo al centro. Apoyen la espaldita en la sillita atrás del espaldar. Palmitas juntas. Voy a abrir lo más que pueda. Si se puede, apoyen la silla en una pared y traten de tocar la pared. Ya, y ahí. Mantengo ahí un poquito atrás, o hasta donde pueda. Si llego hasta aquí y ya siento que voy atrás, tengo que empezar a moverme, girar, ya no, mantengo la postura derecho. Si llego hasta aquí hago el ejercicio y trato de llevar los brazos abiertos un poquito más atrás. Si no, lo más atrás que pueda. Sería bueno que tuviera una pared atrás de ustedes para que fuera su referencia y trataran de tocarla. Vuelvo, cierro de un movimiento, bajo, descansan los bracitos. Ahora, en esta posición, palma mirando el piso, llevo atrás, lo mismo. Traten de evitar arquear la espalda para poder llevarlo atrás. La espalda va derecha, solamente la articulación de los brazos es la que se mueve hacia atrás. Vamos, baje suavecito. Vamos, piernitas. Vamos a subir el pie al muslo contrario. Y mantengo ahí. Mantengo derechito el cuerpo. Mantengan hasta donde puedan realizar de buena forma el movimiento. Vamos, baje ahí un poquitito más. Si puede, apriete, haga presión un poquito y ahí sienta la caderita. Cambio. Vuelvo. Si ustedes acuérdense, si no pueden hacer el movimiento anterior, juntan los talones, o sea, la planta de los pies y separan las piernas, ¿ya? Vamos, estiro. Punta de pie mirando hacia el techo, voy adelante. Señor director. Señor director. Señor director. ¿Cuánto llevamos de clase que se me paró el reloj? 55. Vamos, arriba. Esas son cosas que pasan en vivo.
Vamos, adelante, estire ese pie. Tira el tronco hacia adelante. Ustedes están mucho rato sentaditas también, tejiendo cualquier cosa, también estiren las piernas, muévanlas, estírense adelante. Traten de incorporar ese hábito a su día a día. Cuando se levantan, estiren bien ese cuerpo, estírense nomás, bostecen. Voy arriba, acomodo los hombros y un fuertísimo aplauso para ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. No bailamos tanto, pero sí trabajamos de otra forma diferente. La cognición, no siempre pensando en los pasos que vienen después, recordándoselo, sino que ya desde el área de la coordinación. ¿Ya? Espero estén muy bien. Recuerden comunicarse conmigo, cualquier cosa que tengan, cualquier duda, cualquier problema que tengan en venir a buscar las bandas elásticas. Vamos a tratar de hacérsela llegar nosotros, pero la idea es que vengan ustedes porque así firman, se toman la fotito, les sirve para salir, para ver gente diferente, para volver aquí al polideportivo y echarnos de menos. Así como nosotros los echamos de menos a ustedes. Ya, desde acá les mando un fuertísimo abrazo a todos, un besito grande, cuídense, esperemos. Celebrando, estamos celebrando ahora en septiembre que pasamos a agosto. Así que siéntanse felices y dichosos por eso. Ya luego empieza a salir el sol y vamos a poder empezar a salir, si Dios quiere, a lo mejor un poquito más. Y en una de esas hasta juntarnos a lo mejor. Todo depende de lo que diga la autoridad, de acuerdo a cuántas personas se pueden juntar. Y el aire libre a lo mejor podríamos juntarnos más adelante. Todavía nos queda meses para terminar el año. Así que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.